Buenas tardes. Hoy, martes 19 de noviembre de 2019, reanudamos nuestra tarea de presentar a ustedes la lectura y en su momento la interpretación, cuando es necesario, de las proposiciones prescriptivas contenidas en los diversos preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales. Corresponde ahora abordar el artículo 347, cuya proposición prescriptiva señala lo siguiente. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio que deberá indicar. Cuando señala aquí finalizar la audiencia, se refiere a la audiencia de etapa intermedia. La etapa intermedia puede realizarse en una, dos o tres audiencias, aunque se considera una sola audiencia, pero diferida. Entonces, todavía estamos en la etapa intermedia. Repito, antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio que deberá indicar: 1. O primero, el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. Segundo, la individualización de los acusados, es decir, la identificación de los acusados. 3. Las actuaciones que deberán ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Cuarto, los acuerdos probatorios a que hubieran llegado las partes. Quinta, los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia del juicio, así como la prueba anticipada. Esto siempre y cuando haya habido lugar a prueba anticipada. Obviamente, si no hay tal, no se realizará. 6. Los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño. Séptima, las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este código. 8. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Y noveno, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control, hasta llegar él mismo al tribunal de enjuiciamiento competente, dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado, y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Esto, desde luego, pues es una fórmula nada más, porque en realidad pues el acusado siempre está normalmente privado de su libertad. Entramos a la etapa del juicio propiamente dicha, y entramos al 348, cuya proposición señala: el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Entonces, en esta etapa, creo yo que, si bien es cierto, sí se van a ventilar las cuestiones esenciales del proceso, no menos cierto es que no es la etapa de decisión. La decisión va a venir al final de haberse desahogado las pruebas. Es decir, recordemos que en la etapa intermedia se preparan las pruebas, se realizan acuerdos probatorios y se admiten las pruebas, o más bien los medios de prueba. Entonces, en esta etapa, propiamente dicho, desde el punto de vista óntico, lo que se va a realizar es el desahogo de los medios de prueba. Una vez desahogados, viene la valoración o valorización, como alguien afirma, de dichos medios de prueba, que deberán analizarse en su conjunto sin perder de vista los principios rectores del proceso acusatorio. ¿A qué me refiero? Al principio de presunción de inocencia, a la duda razonable y desde luego al estándar de prueba, que es más allá
de toda duda razonable. Estándar de prueba que también se maneja en el Common Law en Estados Unidos y Gales. Continuamos, 349. Fecha, lugar, integración y citaciones. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Esto, desde luego, bueno, pues en caso de que el acusado esté en libertad, normalmente pues se realiza esto cuando están privados de libertad inmediatamente. Después de prohibida la intervención, por prohibición de intervención, los jueces que hayan intervenido en una etapa o en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia del juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento, es decir, no podrán integrar el tribunal de enjuiciamiento. Realmente esto no entendemos por qué, ya que parece ser una forma de prejuicio. Sin embargo, bueno, pues así está establecido y entramos a la etapa de juicio, donde se habla de principios. La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días cuando, primero, se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata. Segundo, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir con los actos en el intervalo de 2 sesiones. Tercero, no comparezcan testigos, peritos o intérpretes. Deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. Cuarto, él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. Quinto, el defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no puede ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente. O sexto, alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación. El Tribunal de Enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo, para el efecto, allegarse de los medios de prueba correspondientes para deducir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la preside resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El Tribunal de Enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora y en que continuará el debate. No será considerado emplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. 352. Interrupción. Si la audiencia de debate no se reanuda más tardar al 11º día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante el Tribunal de Enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. Motivación. Las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento, así como las de su presidente, serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos, cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. Obviamente, la proposición prescriptiva contenida en el artículo 352
analizado con detenimiento, nos va a permitir justificar, más bien, no justifica el porqué de esa disposición. Y en este caso, creo yo que se está vulnerando la proposición prescriptiva contenida en el artículo 17 constitucional, consistente en la pronta expedición, llamémosla así, de justicia, es decir, la pronta impartición de justicia. Creo que se verá vedada si nosotros tomamos en consideración la proposición aludida en el artículo 352. Y por hoy aquí le dejamos, esperando continuar para la próxima. Dejamos aquí esto para que ustedes lo analicen y les deseamos una magnífica semana. Muchas gracias.